Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es acerca de el personal que está renunciando al Banco de México, aunque más que renunciar, cabe decirlo, están solicitando su jubilación para recibir la pensión antes de que surta efecto la nueva ley sobre reducción de salarios de la alta burocracia y así poder una pensión muy elevada y onerosa para el erario mexicano. Es una información que el diario Reforma publica y luego es retomada por Forbes México, y desde luego lo que deseamos ahora es comentarla para ustedes porque nos parece un poco desleal para el país, un poco de falta de patriotismo de estos mexicanos que durante muchos años han devengado salarios altísimos y que ahora, ante la presunción de la nueva ley de que se van a disminuir los salarios, simplemente se retiran y todavía no contentos con haber usufructuado durante tantos años los miles de pesos que reciben de salario mensual, ahora pretenden obtener una altísima pensión de retiro. El texto en cuestión dice que la inminente reducción de salarios en el Banco de México, conocido como Banjico, ha provocado una oleada de jubilaciones y renuncias de funcionarios. Recordemos que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que limita los ingresos de trabajadores de las dependencias y entes autónomos, ya fue aprobada. Ante esta medida se podrían contabilizar hasta 200 salidas solamente en Banjico. Esto según las estimaciones de ex empleados citados por el periódico que mencionamos al inicio de esta emisión, el periódico Reforma, y retomado por el portal de Forbes México. La reducción de sueldos de la alta burocracia está por concretarse luego del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió en su campaña presidencial hacerlo, y la llegada de una mayoría de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso, pues ha dado pauta para que se apruebe la mencionada ley la semana que nos ha antecedido. Esto no les ha gustado para nada a estos patriotas mexicanos, nuestros empleados de Banjico, quienes pues tratan de conservar su privilegio y ahora, sin trabajar, pretenden ganar la misma cantidad. Es decir, no se podrá generar un ahorro en esa dependencia, puesto que los que se retiran, los que piden su jubilación, pues tendrán que recibir lo que corresponde conforme a la ley actual y no conforme a los cambios en la misma legislación que han sido ya aprobados por el Congreso de la Unión. Desde agosto, dice el diario, comenzaron a salir los altos funcionarios de Banjico, algunos de los cuales decidieron jubilarse antes de ver mermados sus ingresos por los cambios que se veían venir, señaló el medio de comunicación impreso. Luego la gente no toma en contexto las declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es en este ámbito, en este contexto, la afirmación que hizo apenas ayer o antier el presidente López Obrador respecto de que sí había alguna falla, alguna caída, alguna devaluación, pues no sería por culpa del Poder Ejecutivo o el Legislativo, sino ni del Judicial, sino precisamente porque el ente encargado de cuidar las finanzas del país, que es Banjico, de cuidar el tipo de cambio, que haya una buena balanza comercial entre lo que se recibe y lo que
se exporta, finalmente son una cantidad muy alta y de alto nivel los empleados que están renunciando, es decir, son 200 personas y no es una dependencia que tenga cientos de miles de empleados, donde un flujo de 200 personas más o menos pues no sería de alto impacto, sino que el Banco de México tiene realmente muy poco personal y sobre todo los niveles de alta dirección de los personajes que están renunciando, pues bien podrían dar al traste con un buen manejo de la macroeconomía, porque quienes entren y quienes se hagan cargo pues no tendrán toda la experiencia que estos personajes que ahora renuncian tienen desde luego en tantos años de estar laborando para la dependencia. Entre esas renuncias, y es decir, no estamos hablando al aire, entre esas renuncias están la de José Luis Corbera y la de Pascual Ramón O'Doherty, quienes rebasaron 30 años de servicio en la institución. Corbera fungía como secretario de la Junta de Gobierno de Banjico, donde inició en 1987 como jefe de la Oficina de Instrumentación Legal de Operaciones Bancarias y de Mercado de Valores. Por su parte, O'Doherty, pues él simplemente también ingresó en el mismo año con el cargo de inversionista principal y en su última labor fue director general de Estabilidad Financiera. Es decir, son personajes claves en la institución. El problema es lo que mencionamos, que tras la aprobación de la Ley de Remuneraciones, un nuevo grupo de funcionarios de Banjico solicitó su jubilación y el jueves pasado fue su último día laboral. Es decir, una vez que se enteraron que la ley había sido aprobada en la Cámara de Diputados, los señores simplemente dijeron adiós a sus responsabilidades y abandonaron el barco. Desde luego están en su derecho de hacerlo, porque quien ha trabajado durante mucho tiempo en una institución puede retirarse, o aunque tenga poco tiempo, puede retirarse en el momento que quieran. Lo que estamos diciendo nosotros es que realmente hay que tener muy poca responsabilidad para retirarse en un momento tan preciso, porque si realmente fueran tan buenos mexicanos, pues bien podrían esperar unos 2 o 3 años en lo que capacitan al personal que los va a sustituir para que ejerzan las funciones que ellos han realizado. Pero no, simplemente abandonan sus puestos y pues tendrán que ser suplidos por otras personas que tal vez no tengan la experiencia necesaria para hacer los manejos correspondientes dentro de lo que es el Banco de México. Así las cosas en nuestro país. Y luego, dada la pésima situación de la que hemos hablado en los últimos días, por la que atraviesa nuestro país, dados los malos manejos, no estamos hablando de Banjico en este caso, los malos manejos por parte del Poder Ejecutivo Federal durante los últimos 18 años por lo menos, de los ejecutivos de los estados en el mismo lapso, por personas que eran representantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, pues son los que tienen al país en esta situación de debacle, no solo económica, sino en materia de seguridad pública y no también en materia social, con una descomposición tal como lo que se ha visto en días recientes, donde cientos de cadáveres son transportados de un lado a otro, porque ya no tienen cabida en las morgues, en este caso en la morgue de Jalisco, alrededor de 300 cadáveres en trailers móviles. Y eso es inconcebible en cualquier otro lado, sería un verdadero escándalo, y en nuestro país pasa como una noticia más. No es posible que las cosas sigan sucediendo de esta manera, y es lo que los mexicanos tenemos que entender y saber de la necesidad que hay de apoyar al nuevo gobierno en la medida de que haga las cosas bien, lo que corresponda a un verdadero cambio, lo que traiga mayor progreso, un verdadero avance económico, lo que tenga para generar bienestar de las familias mexicanas.
En esos aspectos estamos hablando, que si comete errores, que si obran de mala fe algunos de los funcionarios, por supuesto que hay que criticar y por supuesto que hay que acabar con ello. No podemos permitir que siga la corrupción, que siga la impunidad en nuestro México. Yo les agradezco su atención por este día y los invito a seguirnos escuchando y viendo a través de las redes sociales como Total Sapiens, tanto en Facebook como en YouTube y en Twitter como @sapienstotal. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que tenemos mayor información en www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.